Hubo una explosión bastante significativa en el muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Hemos atacado las embarcaciones y esta zona de carga ya no funciona. Cuando hay un ataque oficial, ese ataque es filmado y lo ve en directo el presidente de los Estados Unidos. No es que lo ve en diferido. Tienen la sala de situación, que es un lugar realmente impresionante, la posibilidad de seguir a los drones, a los aviones en tiempo real. Ha sido una operación de la CIA, una operación de gente contratada por la CIA. Hola, a continuación les vamos a pasar en este análisis de fin de año el trabajo que hemos hecho con Agustín Laje, analizando la profundidad de la crisis que se vive en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, la afirmación del presidente Donald Trump que ha producido el primer ataque de carácter territorial, es decir, en tierra, sobre una zona de embarco de drogas en la zona de Maracaibo, que terminó siendo una estructura aparentemente vinculada a precursores químicos. Van a tener toda la información que está en este momento en nuestro poder y también van a tener muchas especulaciones que hay al respecto. Siempre aclaramos con ustedes que les damos la información pura y dura, aclarando que es información, y cuando hay especulación también se la damos. No queremos nunca engañar a la gente que nos sigue. Y una vez más les pido, como siempre, que se suscriban a mi canal. Muchos me mandan felicitaciones, pero no se suscriben, es gratis, ¿eh? Así que ayúdenme a que el canal crezca. Un abrazo grande. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, nosotros siempre tratamos de dar información chequeada. Esta información viene nada menos que del presidente de los Estados Unidos, que lo dijo en una entrevista como al pasar. Posteriormente, New York Times hoy, en su página digital, confirma que hubo un ataque terrestre, y lo mismo hace el País de España. Dos medios de comunicación muy conocidos que no se pueden decir que sean amigos de Donald Trump. Acá estoy poniendo Reuters, justamente otro gran medio de comunicación internacional, en pantalla para que lo vaya viendo el público. Trump afirma que Estados Unidos atacó instalación de carga de barcos con drogas en Venezuela, y en breve voy a estarles mostrando el video subtitulado de esta conferencia de prensa que está girando en todo el mundo, porque allí es donde un periodista le consulta. Ahora, Carlos, esto pasó desapercibido porque en realidad la información originalmente surgió el viernes pasado en una entrevista en una estación de radio neoyorquina, en la que ni siquiera el periodista llegó a captar lo que le estaba diciendo Trump, cuando textualmente lo que le decía era lo siguiente: tienen una gran planta o una gran instalación desde la que salen los barcos. Hace 2 noches la eliminamos, con lo cual esto habría sido el miércoles pasado, ¿cierto? Mira, fue en Nochebuena. Ajá. Y se hizo, por la información que yo tengo, y como dije al comienzo de esta transmisión, no por fuerzas oficiales, sino por una operación de inteligencia. Yo la comparo con la de la fuga de Corina de Venezuela. Esa fuga, ya lo hemos relatado acá, no la hizo la estructura de defensa de los Estados Unidos, la hizo un grupo contratado, un grupo que no tiene nada de inocente, es un grupo de paramilitares con una larga experiencia en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por eso los contratan, ¿no? Y este grupo actuó en ese momento con el paraguas de las Fuerzas Armadas. Contamos en ese momento cómo habían actuado los aviones del portaaviones Gerald Ford para intervenir todo el sistema de defensa de Venezuela. Bueno, en este caso lo que se sabe es que hay una operación que tiene dos características: una explosión en una zona que está cercana al puerto, pero no en el puerto, y otra explosión en el puerto, de donde salen efectivamente una parte de los envíos
de cocaína que van a los Estados Unidos, que además el presidente de los Estados Unidos ya dijo que eran 29, es decir, sumó uno más a lo que ya teníamos, dijo el número de víctimas fatales y remarcó sin víctimas norteamericanas. Y este de sin víctimas norteamericanas, Agustín, yo siempre lo remarco, porque también en este caso me da la impresión que el silencio inicial fue cobertura a los que estaban saliendo de una operación típica de sabotaje, que es una operación fácil de preparar, pero difícil de salir de ella en cualquier lugar del mundo y más en un lugar como Venezuela. Lo cierto es que hoy New York Times y el País de España están diciendo que la operación se hizo. Y lo que es importante es que hoy ha demostrado otra vez Donald Trump su actitud bélica sobre sus enemigos, porque primero ratificó que ayer mandó otro Tomahawk, otro misil sobre el ISIS, el Daesh en inglés, en la zona africana, es decir, en Nigeria, pero también acaba de decir que va a apoyar a Netanyahu en un posible ataque a Irán. Es decir, él está con todo en su teoría, se llega a la paz mediante la fuerza. En este momento se hizo una pausa de la negociación por Ucrania, pero eso está al caliente total. Entonces, hay que ver a Trump en estas situaciones como un comandante en jefe en operaciones. Algunos están obviamente ansiosos, yo lo entiendo, yo también lo estoy, pero no podemos decir información que no ocurrió. Les damos siempre la verdad que percibimos de la información que tenemos, en este caso chequeada por dos medios de comunicación muy importantes. Estamos rumbo a las 5.000 personas que nos están siguiendo en este momento en vivo. Les invitamos a que colaboren con esta transmisión dejando su me gusta, su like, usando su chat, usando la herramienta del chat, contándonos desde dónde se están conectando, y aquellos que manden un super chat le vamos a leer en público hacia el final de este diálogo. Para los que Perdón, ahí meto mi aviso, Agustín. Sí, adelante, adelante. Y lo de mi canal, digo que hoy dimos a la mañana temprano, tenemos ya muchísima gente que lo vio, pero evidentemente mucha gente que lo vio aún no se suscribió. Digo, si se suscriben a tu canal o al mío, no es un costo y nos ayuda mucho. Así que les pido a aquellos que nos siguen, que me felicitan, que además de felicitarme, se suscriban a mi canal. Así es, que se suscriban al canal de Carlos Rucauf. Y a los que están llegando los ponemos en contexto. Por primera vez se produjo un ataque en tierra venezolana por parte de los Estados Unidos. Un ataque que fue deslizado públicamente por Trump en una entrevista que dio el viernes pasado en una estación de radio neoyorquina y que hoy fue ratificada ya en el marco de una conferencia de prensa junto con Netanyahu. Aquí estamos viendo el clip de ese fragmento. Le vamos a poner ahora audio y atención porque está subtitulado. Well, it doesn't matter, but there was a major explosion in the dock area where they load the boats up with drugs. They load the boats up with drugs. So we hit all the boats, and now we hit the area. It's the implementation area. That's where they implement, and that is no longer around. I don't want to comment on that. Bueno, acá hay dos cosas importantes, me parece, Carlos. En primer lugar, el contraste con lo que estábamos acostumbrados, que era frente a cada lanchón hundido, salía el secretario de guerra, Hegseth, a poner las imágenes en las cuentas de X del Departamento de Guerra, de la Secretaría de Guerra, y a continuación venía todo un descargo público con información que se hacía prácticamente de inmediato. Nos hemos cansado en estas transmisiones de mostrarle al público lo que Hegseth subía en la cuenta de su organismo. En este claro, caso, pero Agustín, una cosa importante que acaba de decir Trump, yo no había visto esta conferencia porque estaba siguiendo este otro tema y la reunión con Netanyahu estaba en marcha en ese momento. Pero fíjate que cuando le preguntan si hizo esto, lo hizo el ejército, dice, bueno, eso no importa. Es decir,
está indirectamente ratificando lo que yo te estaba diciendo, es decir, es un grupo que trabaja para los Estados Unidos, pero no ha sido el ejército, porque si hubiera sido el ejército, Trump te lo dice de inmediato. Cuando dice, bueno, no importa, es porque fue alguien trabajando para ellos. Pero lo que es importante, además de esta decisión de Trump, es que la dice en una conferencia de prensa donde él suele no querer apartarse del tema. El tema era Netanyahu, el tema era que va a atacar Irán, que va a bancar que Netanyahu ataque Irán. Y aceptó la pregunta, la contestó, pero con este detalle que creo que termina por cerrar la información que teníamos. Efectivamente, se produjo, no la hizo el ejército norteamericano, la Fuerza Aeronaval, y por eso no hubo la comunicación de Peter Hegseth a la que todos estamos acostumbrados. A eso estaba apuntando justamente con esta llamativa ausencia de un comunicado de Hegseth. Es muy posible que no haya sido una operación de las Fuerzas Armadas, y en ese contexto aparece una sospecha que tiene que ver con esta información que también hemos mostrado en nuestras transmisiones en vivo, siguiendo esta serie de acontecimientos, cuando esta fue la gran novedad meses atrás. Trump autoriza acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Es decir, hay gente que en este momento está especulando que esto podría relacionarse con la CIA. ¿Vos tenés alguna opinión, Carlos, respecto de esta hipótesis? ¿Pensás que es factible? Mira, yo lo que tengo es una opinión sobre el diseño jurídico de esta operación. Y esto es importante que todos lo tengamos en cuenta. Donald Trump está haciendo esto en medio de una juridicidad norteamericana. Sí. Él lo que está haciendo es aquello que le informó al Parlamento, con los límites que le informó al Parlamento, y por eso no se sale de ese diseño. Trump es un hombre muy explosivo en sus declaraciones, pero nunca se sale en este tema del diseño que yo te vengo explicando y le vengo explicando a todos ustedes por tu intermedio, que es el diseño Osama Bin Laden. El diseño, tengo un terrorista, tengo que perseguirlo porque me lo ha pedido un gran jurado en New York, lo voy a buscar y tengo una guerra no internacional contra un grupo narcoterrorista. Y esto se configuró en noviembre, finalmente, cuando además de declarar al cártel los soles terroristas, los declaró a ellos, ¿te acordás? A la cúpula militar y política la declaró también a ellos terroristas. Esto es muy importante porque Trump se atiene a un parámetro de juridicidad. Cuando explica lo de Ucrania, lo explica en su estructura jurídica. Cuando explica lo de Netanyahu, lo mismo. Él necesita una acción y una reacción que le permita actuar dentro de los márgenes que tiene un presidente de los Estados Unidos, que es muy grande, pero no es infinito. La gran cuestión también es si esto puede acelerar los acontecimientos. Es decir, hasta ahora, ¿qué nos habíamos acostumbrado? A ver lanchones con narcotraficantes, con 2, a veces 3, a veces 1, a veces 5, que eran hundidos desde el aire en aguas internacionales y siempre se encargaban desde la Secretaría de Guerra de subrayar el hecho de que había sido hundido en aguas internacionales. Pasamos de ello a la captura de barcos petroleros, a un bloqueo total de la zona para bloquear, valga la redundancia, la salida o la entrada de barcos petroleros, y ahora tenemos una escalada. La escalada significa un ataque en tierra venezolana, algo que el propio Trump venía negando habitualmente cuando se le preguntaba si pensaba atacar en Venezuela, y él decía, en principio todavía no, todavía no. Todavía no. A veces decía, bueno, puede ser, pero nunca había mucha seguridad en las palabras que nosotros hemos venido repasando en estas transmisiones. Bueno, por fin ese día llegó. La cuestión es, ¿esto acelerará los acontecimientos? ¿Este primer ataque en tierra desencadenará muchos otros, tal como el primer barco o lanchón narco desencadenó otros tantos, convirtiéndose aproximadamente en más de 20 hasta el día de hoy? ¿Crees que esto es un punto de inflexión, Carlos, en esta lucha, o que quedará como un episodio aislado y volveremos a acostumbrarnos a lo que nos habíamos acostumbrado antes del día de hoy? Trump está en modo ataque. Trump está en modo
amplié mi presupuesto, ahora hago los superdestructores clase Trump. Trump no es un hombre como se ve que tenga un ego menor. Total. Entonces yo te vengo diciendo, le vengo diciendo a todos en cada reportaje que me hacen en cualquier medio, que Trump no tiene margen para retroceder, ni política ni personalmente, en un tema de estas características. Y yo si fuera Maduro diría, ¿por qué razón no me van a hacer a mí lo que hicieron en Yemen y en Nigeria? Sí. Si ahí tengo frente a mí una estructura que crece todos los días. Mirá, el personal militar que estaba en la zona pasó de 12.000 a 19.700 en los últimos 2 meses. Sí. Siguen habiendo cada vez más tropas, cada vez más rappers, cada vez más cerca están en Trinidad y Tobago. Ya contamos que le cortó la electricidad y le cortó todo el abastecimiento energético Venezuela por eso. Están en República Dominicana en un aeropuerto de combate muy importante, pero además hoy mismo, si vos seguís las noticias que dan los americanos, son siempre tantas que se confunde uno mucho. Hoy mismo llegó más drones, Reaper y más aviones a Puerto Rico, es decir, a la especie de portaaviones fijo que tiene esta operación. Pero además el portaaviones Gerald Ford está en la zona al alcance de sus aviones. Había hace 20 días retrocedido, hoy está otra vez al alcance de sus aviones. Entonces, mi sensación es que esto no va a ser aislado, pero tengo una gran pregunta que es difícil de contestar. ¿Por qué Venezuela no acusó el golpe? Sí, sí. Bueno, yo supongo que no acusan el golpe porque vienen del intento de construir una épica triunfalista. Están intentando sacarle partida, sacarle jugo a la demora de los acontecimientos y en ese sentido mejor que si Estados Unidos no ha reconocido los ataques, pues que ellos tampoco lo reconozcan ni los denuncien porque sería un motivo de muestra de debilidad para el régimen, supongo, no lo sé. Acá te quiero mostrar... No, yo tampoco lo sé, pero es extraño y yo una respuesta que tengo, pero es solamente una suposición. Nunca acá damos una información sin aclarar cuándo es información y cuándo es meramente una especulación. Es muy probable que a Maduro no le hayan contado lo que pasó. Porque a vos si te pasa semejante cosa, a tu comandante en jefe le vas a decir, explotó en combustión automática, tuvimos un incidente, un accidente. No van a reconocer que le penetraron la estructura de seguridad en una zona clave para ellos. Pero en todo caso, esto está empezando, pero yo creo que está empezando una etapa nueva. La etapa del petróleo, mi estimado amigo, es muy importante. Expliquémosle a todos que el Estado venezolano, es decir, lo blanco, lo que entra a Venezuela de ingresos, 91% de su presupuesto nacional es por petróleo. Así es. Y lo que entra al mundo narco, es decir, a la cúpula en negro, es el 70% de lo negro, el otro 30% es droga, pero el 70% de lo que le entra a negro es la venta de petróleo crudo a los barcos piratas. Este cerrojo más este ataque, hay que ver cómo se sigue combinando. Es para estar atentos, es para darnos cuenta de que no es verdad, como algunos piensan, que Trump está mirando para otro lado. Yo estoy convencido que todos los escenarios que a él le preocupan lo tiene en la cabeza. Vos fíjate, cuando terminó el tema del bombardeo y el ataque a Irán, todos supusimos, todos decimos, bueno, ese tema terminó y sin embargo hoy lo recibe Netanyahu y le dice 2 cosas. La primera es que si realmente Irán está haciendo, ellos creen que sí, un nuevo sistema de misiles, está autorizado Netanyahu a atacar y lo va a apoyar Estados Unidos. Y la segunda cosa es Gaza. Otra vez se mete Donald Trump en Gaza, es decir, él tiene la autorización del Consejo de Seguridad para entrar en Gaza. Va a entrar. Esto es, en cada una de las cosas militares no se lo debe computar a Trump como cuando hace una negociación comercial.
Hasta ahora muchísima gente decía no va a haber nunca un ataque en Venezuela, no vamos a ver otra cosa más que los lanchones narcos hundidos en el océano. Bueno, eso hoy ha cambiado. Y en la conferencia de prensa que me comentaste que no llegaste a ver estas partes en concreto, vamos a poner otro fragmento, Carlos, donde también se refiere a Venezuela, se refiere a Nicolás Maduro, y después vamos a pasar a las especulaciones, a las hipótesis sobre qué habría explotado. Hay información sobre una explosión en Venezuela el día 24, que coincide con la fecha de este ataque anunciado por Trump. Pero antes vamos a ver esta expresión que tuvo lugar el día de hoy, en el cual Trump se refiere en términos que habitualmente utiliza para describir el conflicto con Venezuela. Vamos a ello. Have you or anyone in your administration talked to Maduro in recent days? Well, I spoke to him Recently? pretty reasonably, but nothing much comes of it. Yeah. Mr. President, can you explain the You importance? have to understand what he's done. They've sent billions of dollars of drugs in, but maybe just as bad, they've sent hundreds of thousands of people in from jails, from prisons, from mental institutions and insane asylums. The drug lords, the drug dealers were all sent into our country. But think of it, what he's done. Tren de Aragua, probably the worst gang. They cut off people's fingers. One man made a phone call to complain about them. He cut off their hand. They cut off his hand. Don't ever make a phone call again. We'll cut off your hand. After that, we'll kill you, they said. That was in Colorado. And now they sent in all of the bad ones. They sent in some bad people. And that to me was just terrible. And they send in drugs. Now, I will say this, 97% of the drugs coming in by sea stopped. We're trying to figure out who the other 3% are. They have a hard time getting people to pilot those boats. But 97% of the drugs coming in by the ocean, by the sea, by water, are gone. Every boat that we take out, we save 25,000 lives of Americans. Bien, este es el discurso habitual que le escuchamos Sí. a Trump, solo que ahora también habla sobre la llamada telefónica. Hubo una llamada telefónica, no llegó a mucho, dice al principio de la intervención. Sí, yo creo que Trump ya pasó al modo acabemos con esta gente, vamos a ver en qué forma lo hace. Esta novedad de hoy es muy significativa, habrá que seguirla, porque yo te recuerdo que como cuando hace 2 meses dijo a los del ISIS, Daesh en inglés, que no mataran más cristianos, que él iba a tener que intervenir, yo recuerdo muchos que decían, miren, se va a meter Trump a atacar a Daesh porque mata cristianos. Bueno, le mandó Tomahawk, digo, son los misiles más destructores que se le pueden mandar a campamentos, son campamentos los que atacó, es decir, ahí la cantidad de víctimas debe ser incontable. Entonces, realmente hizo lo que hizo con el tema de Yemen, hizo lo que hizo ahora con Nigeria. ¿Por qué alguien piensa que no va a hacer lo mismo con Venezuela? Es realmente increíble que se piense que todo ese inmenso dispositivo lo va a llevar a casa. Sí. Bien, hasta acá la información oficial. Tenemos 9.000 personas en vivo. La gran noticia del día es que por primera vez Estados Unidos ataca por tierra a Venezuela. Antes veníamos siguiendo ataques en el mar, en el océano. Ahora es en tierra. La gran pregunta es, ¿qué atacaron en concreto? Y aquí ya nos salimos de la información oficial. Todo lo oficial lo acaban de escuchar, lo acabamos de poner en pantalla. Ahora, fuera de la información oficial, entramos en el terreno de las especulaciones y esta información está recorriendo Internet en este momento. Hay periodistas venezolanos, como es el caso de Orlando Avendaño, que siempre tiene información muy buena, hay que decirlo. Escribió hace algunas horas lo siguiente: Trump habla de una gran explosión en vísperas de la Navidad. La única explosión registrada el 24 o el 23 de diciembre en Venezuela fue en Primasol, una compañía química que fabrica insumos farmacéuticos.
Trump dice que desde el lugar destruido salían los suplementos de la droga para las narcolanchas. También dice que la explosión fue en el puerto. Para el venezolano, si no está en el mar, no es puerto, pero quizá Estados Unidos podría considerar a todo Maracaibo una ciudad portuaria. Primasol está a 5 kilómetros del mar. Bien, acá lo tenemos. Allí queda en el punto rojo Primasol, a 5 kilómetros de la salida hacia el mar, y como esto fue lo que estalló, lo que explotó el día 23 o 24 de diciembre, se especula con que esto puede haber sido a lo que se refiere Donald Trump el día de hoy. Estas son las imágenes de dicha explosión. Rápido. Lo voy a poner en silencio. Insisto, esto no está confirmado que sea a lo que se refiere Trump. Estas son las especulaciones, porque además, siendo una compañía química, es bastante casualidad, ¿no? Una compañía química justo explota el día en el que Trump refiere de un ataque, una compañía cuyas instalaciones estaban muy cerca de la salida del mar, 5 kilómetros es muy cerca. Así que, bueno, esas son algunas de las informaciones con las cuales el periodismo de redes, que también es una forma de periodismo, está hoy haciendo estas especulaciones. ¿Vos, Carlos, creés que tengamos pronto más información sobre esto? Bueno, en primer lugar, respecto a esta explosión, Sí. yo te diría que es la excusa que le pueden haber dado a Maduro los suyos. Fue un accidente en una planta química. En realidad, lo que se sabe de Venezuela desde hace rato es que todo lo que tiene que ver con lo ilegal lo tienen pegado a lo legal. Esto es, que una estructura de precursores químicos es perfectamente lógico que esté cerca de un lugar donde se mezclan drogas. Claro. Y lo mismo te digo respecto a los drones suicidas que están al lado de una base militar. Todo eso tiene que ver, todo tiene que ver con Maracaibo, ¿eh? Estamos hablando de una zona clave, una zona que tiene el máximo de vigilancia, y otra vez, el lugar por donde se escapó Corina Machado. Por eso te digo, es un lugar donde hay que ver, cuando se sepa la información, que en algún momento nos la van a dar, quién intervino. Esta declaración de Trump, cuando le pregunta, ¿fue el ejército? Y él dice, no importa. Bueno, ese no importa que no fue. Exacto. Exactamente. Mira, tu intuición es muy buena, porque de hecho ha habido un comunicado de la empresa Primasol, cuya sede en Zulia estalló en la madrugada del 24 de diciembre, rechaza la versión de que su edificio fue víctima de un ataque de Estados Unidos. Sin embargo, no deja claro cuál es la razón de la explosión del edificio. En un primer comunicado dice que fue un siniestro. Bien, acá está el segundo comunicado oficial de Primasol. Dice, estimados clientes, aliados comerciales y comunidad en general, desde Primasol informamos que la madrugada del 24 de diciembre se registró un incidente en nuestras instalaciones. La situación fue atendida de forma inmediata por nuestro equipo y el cuerpo de bomberos, activando los protocolos de seguridad establecidos. El evento fue controlado oportunamente sin que se produjeran afectaciones a personas. Actualmente se llevan a cabo labores de limpieza y evaluación en coordinación con las autoridades competentes. Rechazamos de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales y que buscan afectar el prestigio de nuestro fundador y de la organización. Aclaramos con responsabilidad que dichas afirmaciones no tienen relación alguna con el incidente ocurrido y no corresponden a la información oficial ni verificada. Bien, esto es lo que dice Primasol el día de hoy, justamente porque esta hipótesis está corriendo en redes sociales, pero tampoco, como dice Avendaño, surge ni del primer comunicado ni del segundo comunicado cuál fue realmente el motivo de estas brutales explosiones que veíamos recién en los videos. Pero, Agustín, supongamos cualquiera de las hipótesis que están dando vuelta. Haya ocurrido esto o no por un ataque planeado por Estados Unidos, lo significativo es que Trump decide que es de él. Y si decide que es de él es porque va a ser otros. Porque si no, no tiene sentido que vos, presidente de los Estados Unidos, digas en una conferencia de prensa que le volteaste algo en tierra. Estás siguiendo un relato siempre, Trump. Vos decías el relato de los que entran, el relato de los fascinerosos, el relato de la droga. Bueno, ahora está en el relato de ataque por tierra. Digamos que
no veo por qué no van a seguir adelante por ese camino. Totalmente. Y mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno dictatorial de Maduro, sigue sin decir absolutamente nada sobre estas declaraciones de Trump, que insistimos, originalmente se produjeron el día viernes, pero pasaron sin pena ni gloria hasta el día de hoy, que ratificó esa información en la conferencia de prensa junto con Netanyahu. Tenemos 10.000 personas conectadas. Y bueno, para nuestros amigos cubanos, lo que le vamos a mostrar es que, como era de esperarse, el dictador Díaz-Canel salió hoy en defensa de Nicolás Maduro en su cuenta de X con el siguiente comunicado. Dice: la amenaza de agresión del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela continúa con un despliegue militar extraordinario y costoso. El bloqueo naval, que viola flagrantemente el derecho internacional a la libertad de comercio y navegación, pretende usurpar los recursos venezolanos. Condenamos enérgicamente a esas acciones y reafirmamos el pleno apoyo y la solidaridad de Cuba a la revolución bolivariana y chavista, a su presidente Nicolás Maduro y a la fusión popular, militar y policial. Me llama la atención, Carlos, de este comunicado, es que ahora son los grandes defensores de la libertad de comercio. Bueno, lo que pasa es que cuando no llega el combustible, se apaga la luz. Este es el problema central. Durante muchos tiempos, yo te diría mucho más de una década, recibió Cuba prácticamente al 50% el costo del crudo y en consecuencia el costo de los combustibles que se usaban en la isla, pese a lo cual la pobreza nunca bajó en Cuba, pero claro, por lo menos había luz. Hoy no, eso no existe, es un problema que tienen que resolver. Pero otro tema que me gustaría marcar es que ni Cuba, ni Rusia, ni China hacen otra cosa que declaraciones. Sí. Yo te recuerdo cuando le preguntaron al canciller cubano, dijo: repudiamos todo esto, bueno, ¿van a participar en la defensa? No, 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 nosotros no nos metemos en un conflicto militar. Tanto Rusia como China siguen sin mandar las famosas flotas que suponían todos los pro Maduro iban a aparecer. Por el contrario, el último movimiento de Rusia fue llevarse familiares diplomáticos de Venezuela, que es lo que ocurre siempre que va a haber un ataque. Entonces, realmente Maduro está solo. Te digo que está tan solo que yo creo que ni siquiera el otro personaje peligroso de la zona, que es Gustavo Petro, ya se mueve más hacia Maduro. Medio que rompió filas cuando Maduro convocó a una gran Colombia y a que las Fuerzas Armadas colombianas fueran a defender a Venezuela. Digo, a mí no le vas a dar orden a mis militares. Mientras tanto cambió la cúpula militar. Petro es otro personaje sumamente peligroso, es un personaje sobre el que tenemos que volver el año que viene, los primeros meses del año que viene, porque vienen elecciones claves en ese hermoso país que es Colombia, y es muy importante ver quién lo va a enfrentar y si hay una unidad de la derecha frente al candidato de Gustavo Petro, o si van a usar la primera vuelta como una primaria de la derecha, como ocurrió en Chile, si después se van a poner de acuerdo o el rencor va a ser más grande que el amor. Pero en todo caso es un tema que tenemos que volver a comienzo del año que viene. Venezuela y Colombia son parte del mismo dominó que tiene que caer, y atrás, como dice siempre, nada menos que Marco Rubio, Cuba y Nicaragua. Carlos, tenemos 10.000 personas, vamos 32 minutos de transmisión. Si te parece, pasamos a leer algunos mensajes. ¿Cómo no? Gracias a este usuario por hacerse miembro del canal, al queridísimo Lucas de Tandil, un gran abrazo. Lucas, me habías mandado un ensayo tuyo, por favor, mándamelo de nuevo, que he estado de viaje y no lo he podido abrir y ya no sé cómo encontrarlo, así que te pido que lo mandes de nuevo. Martín Juárez, gracias por tu membresía, gracias Lucas nuevamente por esta donación. Alejandro dice: saludos Agustín y el doctor Rucauf, gracias por todo el aporte a la batalla cultural, fuerte abrazo desde Capital Federal, viva la libertad carajo. Gracias Alejandro querido por tu donación, un gran abrazo y que tengas feliz año.
El queridísimo amigo que nos manda aquí esta donación dice, le queda poco a la narcodictadura de Nicolás Maduro y si no cae es culpa de Mariano Pérez que perdió contra Manu Jove. Abrazo querido amigo. Miren, tengo que contarles que ese día yo lo fui a ver, yo viajé especialmente a Buenos Aires para ir a hacerle apoyo moral a mi amigo Marianito Pérez. A las 6 de la mañana salió mi vuelo desde Córdoba, un horario nefasto para una persona que no es muy lúcida por la mañana, como es mi caso, siempre me ha gustado más la noche, y sin embargo, por los amigos hay que hacer esos sacrificios, y bueno, estuve allí, miré la pelea y al rato nomás me llega un mensaje de Carlos diciéndome, ¿y cómo le fue a Mariano que no lo pude ver? Y le tuve que transmitir la triste noticia de que Mariano había perdido. Pero en favor de Mariano hay que decir que se la bancó, hay que decir también que tiene más de 10 centímetros menos que su rival y eso en el boxeo es determinante y que, bueno, hizo un papel digno. Por lo menos le sirvió para bajar de peso, porque antes estaba más gordo, así que Me por lo consta, menos me consta. exactamente, pudo bajar de Le mandamos peso. un abrazo a Mariano. Un gran abrazo para Mariano. Aquí este amigo Humberto desde un cubano que entiendo que nos sigue desde Brasil, dice, saludos Agus y al profe Rucauf. A los adoradores de Maduro en este chat, vayan a cuidar a su dictador y llévenle Pampers. Este es un canal anticomunista y capitalista. Libertad. Gracias, Humberto, querido. En este canal tenemos la costumbre de no bloquear a los opositores, les dejamos hablar y que nos escuchen. Solamente bloqueamos a la gente que hace spam o que tiene faltas graves de respeto. Esas personas sí las bloqueamos, con lo cual a los maduristas que nos están siguiendo, bueno, también sean bienvenidos y en todo caso, gracias por darnos espectadores, que son aquí todos bienvenidos. A este amigo que siempre nos apoya, dice, hola Agustín y Carlos, empiezo a sentirme decepcionado con el tema Venezuela, ya que según el doctor Rucaufa, Maduro y su régimen lo sacaban antes de la verdadera Navidad y todavía siguen allí cuando estamos casi en Año Nuevo. Saludos a ambos. Sí, yo lo que dije es lo que estaba convencido, yo estaba convencido que esta decisión estaba tomada, toda mi información muy chequeada era que la operación se iba a hacer y de repente Trump cambió el objetivo de ataques quirúrgicos por el objetivo de parar los petroleros. Vaya uno a saber qué elementos tuvo en cuenta Donald Trump para esto y su equipo. Estados Unidos es una estructura sumamente compleja que, como dije antes, está en muchos tableros al mismo tiempo. Ustedes imagínense un presidente que está hablando con Netanyahu de Irán y de Gaza, está hablando con Putin y con el presidente de Ucrania sobre Ucrania, está hablando con el presidente de Nigeria para decirle quédate tranquilo que te ayudo y te voy a eliminar a Daesh. Está en muchos tableros, no tiene la posibilidad uno de interpretar cada movimiento. Lo que yo estoy convencido y voy a seguir insistiendo en esto es que Donald Trump no mueve lo que está moviendo en el Caribe, que es, insisto, el doble de lo que en su momento usó Estados Unidos para acabar con enemigos muy, muy grandes, es el doble y es el triple de lo que usó en Yemen. También insisto en que no va a invadir el territorio, pero sí va a haber ataques quirúrgicos. Va a haber. Bien, yo quiero agregar a eso que entiendo la frustración de la gente porque nosotros también la sentimos. La sentimos tanto como ustedes. Ahora, nosotros no tenemos el botón rojo. Nosotros no somos los que decidimos, ni somos los asesores de Trump que estamos de alguna forma devorando la cuestión. Nosotros somos comentadores y analistas que hacemos lo que podemos con la información pública y con la formación no pública que nos llega también, sobre todo en el caso del doctor Rucauf. Ahora, la hipótesis de Navidad, estimados amigos, no fue inventada en este canal. La hipótesis de Navidad surgió de varias personas, sí muy cercanas a Trump, como por ejemplo el ex enviado a Venezuela, el ex embajador en Venezuela y también del senador Rick Scott, el senador por la Florida, que ha sido una suerte de vocero informal de la Casa Blanca en estos temas que nos toca a nosotros analizar. Y bueno, si esas personas de ese nivel, de esa estatura, que están metidas desde adentro en este tema, no desde afuera como nosotros,
dicen que antes de la Navidad tenía que producirse la salida de Maduro y todavía no se produjo, pues no es culpa ni de Carlos Ruccaf ni de Agustín Laje, que somos analistas de la realidad, que hacemos lo que podemos con la información disponible. Nosotros estamos tan ansiosos como ustedes y tan frustrados como ustedes cada vez que vemos que pasan los días y la cosa no tiene la velocidad que nosotros querríamos, pero también esto responde a un sinfín de variables que no llegamos a ver. ¿Y por qué no las llegamos a ver? Porque no trabajamos en la Casa Blanca y no somos una línea directa con Donald Trump. Esa es la realidad. Así que paciencia, no se la agarren con nosotros. Simplemente nosotros tratamos de brindarles el mejor servicio que podemos, recopilando la información y sacando análisis y conjeturas a partir de lo que tenemos. Bien, Nicolás dice, parece una historia que no termina, ojalá tenga un buen final lo antes posible. Totalmente, Nicolás, yo creo que va a tener un buen final porque si no, como siempre decimos, Trump va a pagar un precio muy elevado con la comunidad hispana. En la televisión en Cuba dijeron que el cubano no debería comer ni arroz ni patatas, ridículo, simplemente comparado cuando Mao dijo que el hambre en China era por culpa de los gorriones que se comían las cosechas. Bueno, estos son los inventos de los dictadores en situaciones de desesperación. Andrés Pérez dice, saludos Agustín y Carlos, siempre veo tus vivos, me encantan. ¿Está en tus planes visitar Nueva York? Andrés, querido, este año estuve en Nueva York, hace apenas 3 o 4, estuve en el mes de agosto en Nueva York. Lamento que no te hayas enterado porque fue una conferencia muy linda que se llenó, vino mucha gente y muchos dominicanos vinieron, porque muchos dominicanos viven allí en Nueva York. Andrés, gracias por tu mensaje y te mando un abrazo. La próxima vez espero que te enteres a tiempo y que nos podamos conocer. Ludmila Cabana, gracias por tus membresías al canal como regalo, gran seguidora también. Carlos, hasta acá llegamos y por si no nos vemos antes, te deseo un gran 2026. Bueno, lo mismo para vos, para todos los que te siguen, para toda tu familia y tus amigos. El 2026 va a ser en Argentina un año magnífico y yo deseo realmente que la libertad también llegue no solamente a Venezuela, sino que llegue también a Cuba, a Nicaragua, que cambien los signos políticos de países como Colombia y Brasil, que el año que viene van a elegir presidente, porque nosotros sabemos lo maravilloso que es vivir en libertad. Que así sea, Carlos, querido. Gran abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.